¿cómo están? El día de hoy exponemos los géneros periodísticos. Estos géneros se dividen en género informativo, género interpretativo y de opinión. Primeramente vamos a definir qué es el periodismo. El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio. La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los cuales se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental y la opinión. En ese sentido, el periodismo puede ser informativo, interpretativo o de opinión, y la información es difundida por medios o soportes técnicos, lo que da lugar al periodismo gráfico, la prensa escrita, el periodismo radiofónico, el audiovisual y el periodismo digital o multimedia. En ese sentido, aquí se presentan en esta tabla los tres géneros periodísticos que existen. En la columna 1 tenemos el género informativo, que se divide en dos subgéneros. Número 1, noticia o nota informativa. Número 2, reportaje objetivo. Continuamos con el género de opinión, que se divide en editorial, artículo de opinión, comentario o columna y crítica. Y tenemos el género número 3, que es el interpretativo. Este se subdivide en reportaje interpretativo, entrevista y crónica. Género informativo. Empezamos con la noticia. La noticia o nota informativa es el género periodístico por excelencia y sirve de base para todos los demás. Es el relato de un suceso reciente y la información contenida es objetiva y veraz. Además debe ser clara e imparcial. Debe cumplir con las siguientes características: veraz, novedosa, actual y de interés general. Las siguientes son las 6 preguntas básicas que toda nota informativa debe contener. ¿Qué sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? Género de opinión. Iniciamos con el artículo de opinión. El artículo es un texto que tiene como base una noticia importante. El autor de este texto emite su opinión sobre la nota, analiza causas, repercusiones en la sociedad. Este tipo de texto está creado para influir y o persuadir en los lectores. Uno de sus objetivos es tener injerencia en la opinión pública y causar polémica. El artículo de opinión, como su nombre lo indica, es un texto que no informa sucesos. El escritor solo emite opiniones sobre ellos. Los temas pueden variar, pueden ser políticos, culturales, religiosos, deportivos, entre otros. Continuamos con la columna. La columna es un texto periodístico cuya finalidad es comentar, criticar o analizar un acontecimiento conocido por el lector. Los temas que aborda son infinitos, ya que puede hablar desde el suceso que pudiera parecer más insignificante hasta complejos temas de política y religión. Este texto tiene un espacio dedicado especialmente en el periódico. En ese sentido, la columna se publica en determinados días. Puede ser diario, una vez a la semana y siempre el mismo día, o solo fines de semana.
siempre está escrita por la misma persona, quien le da un nombre y o logotipo a la columna, con el cual siempre será identificado. Algunos columnistas utilizan sobrenombres para sus columnas. Es totalmente permitido. Continuamos con la editorial. El editorial es el texto que refleja el punto de vista del periódico y su postura sobre un acontecimiento de interés general. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, no siempre es imparcial. Está situado en un lugar fijo de la publicación, marca su estilo y va sin firma. El responsable de este es el director del diario. En comparación con el artículo y la columna, que son textos que emiten opiniones personales, el editorial muestra la opinión del periódico, presenta la postura y línea ideológica de este. ¿Cuáles son las características del editorial? Emite posturas y juicios de valor, critica a hechos desde la postura del periódico. Además, nunca aparecen firmados, invita al lector a unirse a su forma de pensar, se publica en cada emisión del periódico. Género interpretativo. Iniciamos con la crónica. La crónica es un texto donde se narra de manera cronológica un suceso de cualquier índole que ha ocurrido durante cierto tiempo. Generalmente la crónica es un texto escrito por quien ha presenciado el evento. Pone énfasis en el orden en que sucedieron los hechos. Las preguntas ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿por qué? Son las principales. Este texto puede llegar a ser muy rico en información y detalles y trasladar al lector al lugar de los hechos. Cuando escribimos crónica se trata de ser lo más precisos posible para que el lector imagine lo más apegado a la realidad, lo que sucedió. ¿Cuáles son las características de este tipo de texto? Número 1. Continuidad y regularidad en la secuencia de ideas. 2. Establece un vínculo entre cronista y lectores. 3. Mucha seriedad. 4. Mucha confiabilidad. 5. Es interpretativa y valorativa de los hechos. Y número 6. Mezcla de lenguaje connotativo y denotativo. Continuamos con la entrevista. La entrevista es una charla sobre la base de una serie de preguntas que sostiene un periodista con otra persona, con el propósito de obtener informaciones que el profesional desconoce, pero que desea descubrir para satisfacer los intereses de sus lectores. Permite al lector un acercamiento virtual, un conocimiento directo de aquellos personajes que le resultan interesantes, admirados, queridos. Los periodistas que realizan este tipo de entrevistas deben saber persuadir al entrevistado y crear un clima de conversación lo suficientemente agradable para que el personaje se muestre tal y como es en realidad. Conseguir opiniones interesantes y sinceras del entrevistado depende en gran parte de la destreza y la psicología del propio periodista. La entrevista siempre debe transcurrir como una conversación grata para el entrevistado. En muchas ocasiones el entrevistado parte de una actitud desconfiada, pero las preguntas y la conversación del periodista consiguen una disposición mucho más expresiva y sincera de su parte. Y terminamos con el reportaje. Aunque es un trabajo de interpretación e información que reúne en su desarrollo todas las formas periodísticas, el reportaje es la modalidad periodística interpretativa por excelencia. Es una narración objetiva y subjetiva de un hecho desde su iniciación, pasando por su estado presente y señalando las consecuencias que puede tener. Y si el hecho de que se trata constituye un problema, apunta a las posibles soluciones. Esta modalidad se estructura alrededor de un tema del que se proporcionan antecedentes, comparaciones, derivaciones y consecuencias. Frecuentemente se acompaña al reportaje con fotografías e ilustraciones y se enriquece con noticias, opiniones y comentarios, con el fin de que sea al lector visualmente atractiva.
Asimismo, se pueden distinguir dos tipos de reportajes: el reportaje objetivo y el reportaje interpretativo. El reportaje objetivo es considerado dentro del género informativo, mientras que el reportaje interpretativo se clasifica dentro del género interpretativo. Eso sería todo. Gracias por su atención. Saludos. Nos vemos.